Hay un misterio que define prácticamente toda la historia de la humanidad. Durante miles y miles de años, el progreso fue casi nulo. Y de repente, todo cambió. Hoy vamos a meternos de lleno a analizar este increíble giro en la historia, basándonos en una teoría bastante provocadora sobre sus causas. Miren esta gráfica. Es la historia del progreso humano en una sola línea. Por casi 10.000 años, desde que inventamos la agricultura, la línea es plana. Prácticamente no pasó nada. La humanidad estaba atascada. Y de repente, por ahí del año 1800, la línea se dispara hacia el cielo. La pregunta que nos va a guiar hoy es simple y a la vez inmensa. ¿Por qué? ¿Por qué se tardó tantísimo en escapar de la pobreza? Bueno, para resolver este enigma, primero tenemos que entender qué era esa fuerza tan poderosa que nos tuvo frenados por todos esos milenios. Y esa fuerza tiene un nombre: la trampa malthusiana. La idea es bastante brutal pero simple. Durante casi toda la historia, si la gente lograba producir un poquito más de comida, no se volvía más rica. No, simplemente había más gente. Cada avance tecnológico, cada pequeña mejora, era devorada por el crecimiento de la población. El resultado era que el ingreso por persona se quedaba siempre en el mismo nivel de apenas subsistencia. Y pensemos en la escala de tiempo de la que hablamos. Desde la invención de la agricultura, pasando por el esplendor del Imperio Romano, incluso después de la peste negra, que solo dio un respiro temporal, el patrón era el mismo. La trampa aguantó firme hasta la Revolución Industrial, 10.000 años. Es un tiempo casi inimaginable para estar estancado. Ahora, la explicación que se suele dar para este estancamiento es que faltaban instituciones sólidas. Pero, ¿y si esa no es toda la historia? La teoría convencional le echa la culpa a la falta de derechos de propiedad. Tiene sentido, ¿no? Si no puedes estar seguro de que lo que produces es tuyo, pues no tienes muchos incentivos para invertir o innovar. Pero el análisis que estamos explorando hoy dice: momento. Hubo lugares, como la Inglaterra del siglo XIII, donde los derechos de propiedad eran bastante sólidos, y aún así seguían atrapados en el mismo ciclo. Y este es el punto crucial del argumento. ¿Proteger la propiedad era una condición necesaria? Claro que sí, pero no era suficiente. Faltaba otro ingrediente clave. Era una pieza importante del rompecabezas, pero no la que lo completaba. Y esto nos deja con la gran pregunta. Si no eran solo las instituciones, ¿qué más hacía falta para por fin romper el ciclo y desatar ese progreso increíble que vimos en la gráfica? Aquí es donde la fuente que analizamos propone una explicación distinta. Y hay que decirlo, bastante poco convencional para entender qué fue lo que finalmente rompió la trampa. La hipótesis del autor nos saca de la economía y de la política, y nos lleva a un terreno inesperado. La respuesta, sugiere, está en la propia biología humana. Esa es la tesis central, que se necesitaron milenias de cambios evolutivos muy lentos para, en palabras del autor, criar la inteligencia necesaria para una revolución industrial. La idea es que, sencillamente, la humanidad no era lo suficientemente inteligente para lograrlo antes. Según esta teoría, el verdadero cuello de botella nunca fue la falta de ahorros o de capital, sino la falta de ideas. Se necesitaba un cierto nivel de capacidad cognitiva, no solo para que un genio tuviera una idea brillante como la máquina de vapor, sino para que toda la sociedad pudiera adoptar, mejorar e implementar esas innovaciones a gran escala. Muy bien. Si la inteligencia fue el factor clave, la siguiente pregunta es obvia. ¿Qué impulsó su evolución? El mecanismo que se propone es fascinante. El motor de todo esto habría sido la selección natural, impulsada por el clima. La hipótesis es que los entornos más difíciles, sobre todo los que tienen inviernos largos y crudos, funcionaron como un filtro. Para sobrevivir ahí había que planificar, guardar comida, pensar en el futuro. Las personas con mayor capacidad de previsión tenían más éxito económico. Y en ese mundo malthusiano, tener más éxito significaba tener más hijos que lograban sobrevivir. Este contraste es el corazón del argumento. En las zonas tropicales, con un clima estable, planificar a largo plazo era menos crucial. Pero en las latitudes del norte, con inviernos que te podían matar, la inteligencia y la previsión no eran solo una ventaja, eran una cuestión de vida o muerte. Pero esto crea una pregunta interesante. Si la inteligencia más alta se seleccionó en el norte, ¿por qué la agricultura empezó en zonas templadas como el Medio Oriente? Bueno, la explicación que se ofrece es que para inventar algo se necesitan dos cosas: la capacidad intelectual para tener la idea y las condiciones para poder llevarla a la práctica. El norte tenía lo primero, pero el clima era demasiado duro. Las zonas templadas fueron el punto justo, el lugar perfecto donde coincidieron una inteligencia suficiente y las condiciones ambientales favorables.
Y la parte final de esta teoría lleva todas estas ideas hasta el presente. Y es aquí donde la cosa se pone, bueno, aún más sorprendente y controversial. Aquí llegamos a la afirmación más polémica de la fuente, y la presentamos de forma neutral tal como la plantea el autor. Él argumenta que en la era malthusiana el éxito económico se traducía directamente en más hijos, creando lo que él llama un efecto eugenésico positivo. En cambio, postula que el estado de bienestar moderno invierte esta tendencia, debilitando o incluso revirtiendo ese vínculo. A esto le llama un efecto disgénico. Esta gráfica visualiza la idea. La afirmación del autor es que el Estado moderno cambia las reglas del juego de la selección, que según su teoría nos permitieron escapar de la trampa. Su argumento es que el éxito ahora depende menos de la capacidad productiva y más del talento político. Y esto nos lleva a la advertencia final del autor, que es bastante sombría. El progreso increíble que hemos visto en los últimos 200 años no deberíamos darlo por sentado. Si las condiciones que lo crearon se revierten, el resultado también podría serlo. Así que cerramos con una pregunta que sale directamente de este análisis y que es muy provocadora. Si aceptamos la premisa de que ciertas presiones evolutivas nos sacaron del estancamiento y si esas presiones ahora han cambiado o incluso se han invertido, ¿qué nos espera en el futuro? Es una idea que nos obliga a repensar de dónde vienen realmente nuestra prosperidad y nuestro progreso.